Pensamiento económico en los siglos XVI y XVIII. En este video te hablaremos acerca del pensamiento económico de los siglos XVI y XVIII. Abarcaremos el tema de las escuelas de pensamiento económico, la escuela mercantilista, la fisiócrata y la clásica. Como primera escuela tenemos la mercantilista. La escuela mercantilista es una escuela de pensamiento económico de los siglos XVI y XVII, que media la riqueza en metales preciosos, oro y plata. Surge con la expansión comercial europea y el colonialismo. Su objetivo es aumentar la riqueza nacional a través de una balanza comercial favorable, exportar más de lo que se importa. Una de sus características principales es que se preocupan principalmente sobre la reforma de financiar los gastos de la monarquía. Su recomendación fue aumentar las exportaciones a cambio de metales preciosos como son el oro y la plata. Por otro lado, uno de los principales representantes fueron Thomas More de Inglaterra, ya que defendió la balanza comercial favorable. Otro representante fue Jean-Baptiste Colbert de Francia. Desarrolló la industria nacional y controló el comercio. Una de las políticas eran los aranceles a importaciones, subsidios a exportaciones y monopolios comerciales. El impacto que tuvo el mercantilismo ayudó a consolidar los estados-nación y el comercio global, aunque fue reemplazado por ideas liberales de libre mercado en el siglo XVIII. Y por último, unas de las críticas economistas, como Adam Smith, argumentaron que la verdadera riqueza provenía del trabajo y el comercio libre, no de los metales. Siglo XVIII. Escuela fisiocrática. Origen y significado. La palabra fisiocracia significa poder sobre la naturaleza y en política económica se traduce como el gobierno de la naturaleza. Fundadores: Francois Quesnay, principal autor, seguido de Jacques Turgot, Vicente de Corneille, Mirabeau Mercier de la Rivière. Surgió como una crítica a los mercantilistas, quienes no lograban explicar los desequilibrios económicos de los estados ni las relaciones entre el mercado, el Estado y la población. Contexto histórico. Surge durante el reinado de Luis XV en Francia, 1715-1774, en un periodo de crisis financiera. Las respuestas mercantilistas a los problemas económicos como el aumento de impuestos y la acumulación de oro y plata fueron cada vez más refutadas. Francois Quesnay y la crítica al mercantilismo. Francois Quesnay, médico de la corte de Luis XV, fue influenciado por los pensamientos liberales de John Locke y David Hume. Criticaba el mercantilismo y proponía que la verdadera riqueza de las naciones estaba en la agricultura y el trabajo en la tierra, no en la manufactura ni en la acumulación de metales preciosos. Clasificación de trabajadores. Los fisiócratas clasificaban a los trabajadores en tres grupos. Productivos, quienes eran agricultores, ganaderos y pescaderos. Terratenientes, aristocracia y clero, quienes poseían la tierra. Y por último, estériles, artesanos y mercaderes que consumían más de lo que generaban. Críticas al sistema de impuestos. Los fisiócratas criticaban el sistema impositivo francés, donde los nobles y el clero, que poseían la mayor parte de las tierras, estaban exentos de impuestos, mientras que los agricultores debían pagar elevados tributos. Laissez-faire y laissez-passer. Vicente Corneille propuso el concepto de laissez-faire, no intervención del Estado en la economía, permitiendo que la economía fluya de manera natural, sin restricciones. Difusión de las ideas fisiocráticas. Las ideas fisiocráticas se extendieron junto con las de Adam Smith en Europa, influyendo en eventos como la Revolución Americana, donde las políticas mercantilistas británicas provocaron descontento. Jacques Turgot y las reformas agrarias. Turgot defendió la importancia de la agricultura y propuso un impuesto único sobre la producción neta, que también afectará a los terratenientes. Mirabeau y Mercier de la Rivière. Ambos apoyaron el liberalismo económico y la fisiocracia, aunque también simpatizaban con la monarquía, lo que generó contradicciones en su momento antes de la Revolución Francesa. Conclusiones. A pesar de que la escuela fisiocrática perdió influencia con el tiempo, sus ideas sobre el orden natural y el libre comercio influyeron en economistas posteriores, especialmente en la escuela clásica. Muchas gracias. La escuela clásica.
La Escuela Clásica de Economía se desarrolló a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Surge como respuesta al mercantilismo y establece las bases para la economía moderna como ciencia. Este enfoque proponía que los mercados eran capaces de autorregularse sin necesidad de una intervención estatal significativa, y defendía principios como el libre comercio, la especialización y la competencia. Los principales representantes de esta escuela incluyen a Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill y Jean-Baptiste Say. Características. Se enfocaban en el libre comercio, la competencia y la especialización del trabajo. Surgió durante la Revolución Industrial, un periodo de rápidos cambios tecnológicos y económicos en Europa y América del Norte. Estableció conceptos fundamentales como la oferta y la demanda, la división del trabajo y el libre comercio, los cuales siguen siendo relevantes en la economía moderna. Antecedentes. Antes de la escuela clásica, la fisiocracia fue una de las primeras corrientes de pensamiento económico. Los fisiócratas, liderados por Francois Quesnay, creían que la riqueza provenía principalmente de la agricultura y defendía la idea de que la economía debía ser gobernada por leyes naturales, con una mínima intervención del Estado. Aunque los economistas clásicos tomaron algunas ideas de fisiocracia, ampliaron el concepto de riqueza más allá de la tierra, incorporando la industria y el comercio como fuentes de valor. Previo a los clásicos, dominaba el mercantilismo, una doctrina que sostenía que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que acumulaba. Los mercantilistas promovían la intervención del Estado en la economía, a través de aranceles y subsidios, y el control del comercio. Los economistas clásicos, especialmente Adam Smith, criticaron estas prácticas por considerar que limitaban el crecimiento económico y promovieron el cambio de libre comercio y la competencia. Principales representantes de la escuela clásica. Adam Smith, el padre de la economía moderna. Considerado el padre de la economía moderna, introdujo la idea de la mano invisible, que dice que cuando las personas persiguen sus propios intereses, el mercado se regula solo. Analizó el funcionamiento del mercado a través de la división del trabajo, lo que aumenta la productividad al permitir que los individuos se especialicen en tareas concretas. Defendió el libre comercio y criticó el mercantilismo, que restringía el comercio internacional con políticas proteccionistas. David Ricardo, Comercio Internacional y Teoría del Valor Trabajo. Desarrolló la teoría de las ventajas comparativas, que sugiere que los países deberían especializarse en producir los bienes en los que son más eficientes, para así mejorar el comercio internacional. También introdujo la ley de los rendimientos decrecientes, que postula que, al aumentar la cantidad de un factor de producción como la tierra o el capital, manteniendo los demás constantes, el rendimiento adicional que se obtiene disminuye progresivamente. Desarrolló la teoría de la renta. Los propietarios de la tierra obtienen beneficios, renta, conforme aumenta la demanda, pero este crecimiento es limitado por la ley de rendimientos decrecientes. Introdujo la teoría del valor trabajo, que sostiene que el valor de un bien depende del trabajo necesario para producirlo. Thomas Malthus, redistribución de la riqueza. Malthus advirtió sobre el peligro del crecimiento descontrolado de la población, que aumentaba de forma geométrica, mientras que los recursos crecen de forma aritmética. Su teoría sobre la población decía que la población crece más rápido que los recursos, lo que puede generar escasez si no hay control. Su teoría influyó en la preocupación por el equilibrio entre la capacidad de producción agrícola y la cantidad de población. Planteó este desajuste podría llevar a crisis económicas por la escasez de alimentos. John Stuart Mill estudió los efectos de los monopolios y abogó por una redistribución de la riqueza para mejorar la igualdad. Fue uno de los primeros economistas en señalar los peligros de los monopolios y cómo estos distorsionan el mercado, generando precios más altos y menor competencia. También estudió los efectos sociales y económicos de la redistribución industrial y propuso políticas que promuevan una mejor redistribución del ingreso. Jean-Baptiste Say. Ley de Say, conocida como la ley de los mercados. Say sostenía que la producción de bienes crea su propia demanda, es decir, toda oferta genera automáticamente la capacidad de consumo de esos bienes en la economía. Esto implica que la crisis de sobreproducción no es posible si el mercado se autorregula, ya que todo lo que se produce se venderá, siempre que los mercados estén en equilibrio.